Historia, segundo grado. Bloque 3. Secuencia 25. La cultura y la sociedad novohispana en el siglo XVIII. La desigualdad social en la Nueva España del siglo XVIII. Desde que la sociedad novohispana se reorganizó en el siglo XVI, estuvo marcada por la desigualdad social. Esto se acentuó con las reformas borbónicas y las crisis económicas, producto de las guerras que enfrentó España con otras potencias en el siglo XVIII. ¿Qué factores influyeron para que en este siglo se acentuaran la desigualdad y la pobreza en la población novohispana? Vayamos a conocerlos. La sociedad de la Nueva España se organizó étnicamente y por privilegios. Es decir, no todos los individuos eran considerados como iguales, por lo que sus derechos y obligaciones dependían del lugar que ocupaban en la sociedad. Los nobles, que en su mayoría eran españoles, tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos, podían acceder a la universidad, poseían palacios y casas de campo, utilizaban artículos de lujo provenientes de Europa o Asia y compraban esclavos africanos. El clero era otro grupo privilegiado que tampoco pagaba impuestos, tenía fuero y era juzgado por tribunales especiales independientes a los del resto de la población. En contraste, otra parte de la población integrada por criollos, españoles pobres, indígenas, africanos, asiáticos, mestizos y las castas se desempeñaban como comerciantes, campesinos, artesanos y trabajadores libres. Con las reformas borbónicas, la desigualdad y la pobreza se acentuaron. Las diferencias estaban presentes en todos los ámbitos. Por ejemplo, los cargos administrativos más importantes se otorgaban a los españoles, mientras que a los criollos se les desplazaba de los suyos, obligándolos a desempeñarse en otras actividades, lo cual generó su inconformidad. Su malestar creció aún más cuando se redujo considerablemente el número de criollos miembros de la Real Audiencia. También había españoles que llegaron pobres y otros que habían perdido su riqueza. De todos los estamentos, el de los indígenas, la población mayoritaria, y el de las castas fueron los más perjudicados. Si bien hubo autoridades indígenas que poseían grandes extensiones de tierras, la mayoría pagaba tributo. Realizaba trabajo comunitario, también llamado tequio, y trabajaba en condiciones deplorables. Fue así como la pobreza se agudizó y la ciudad se llenó de indigentes, mendigos y léperos, provenientes de los alrededores de la ciudad, quienes no querían ser obligados a pagar tributo, realizar trabajo comunitario o desempeñar algún oficio. También había población de origen africano, que llegó como esclava. Solo una mínima parte pudo comprar su libertad y otra terminó como indigente o escapó a regiones inaccesibles del territorio novohispano para formar comunidades. Lo mismo sucedió con la población de origen asiático que también vivía en la pobreza. Algunos fueron esclavos y otros se desempeñaron como pequeños comerciantes o artesanos. De esta forma, mientras una minoría como los españoles y los criollos se educaba, la mayoría de la población vivía en la pobreza, por lo que no tenía acceso a la educación ni a servicios de salud. Tampoco poseía tierras propias y era despojada de sus recursos para dárselos a los grandes terratenientes. Esta parte de la población la conformaban indígenas, africanos, asiáticos y castas. En la segunda mitad del siglo XVIII, España atravesó una aguda crisis económica como consecuencia de las constantes guerras que sostuvo contra Inglaterra. Para sanear sus finanzas, la corona española decidió explotar los recursos de la Nueva España y aumentar los impuestos, lo que colapsó la economía de la población más vulnerable. A esto se sumaron una crisis demográfica y agrícola, epidemias, inestabilidad en la actividad minera, cuyo éxito dependía de la capacidad de las vetas descubiertas y del proceso de extracción del metal,
Y finalmente, el rechazo a la legitimidad de poder, motivado por la invasión de Francia a España. El descontento social creció de manera exponencial en la Nueva España. La pobreza y la desigualdad social se acentuaron en la Nueva España a finales del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Cómo influyeron las reformas borbónicas? ¿Qué situaciones de desigualdad y marginación percibes en tu comunidad? ¿Qué cambios o permanencias encuentras entre la situación de desigualdad de la sociedad novohispana de finales del siglo XVIII y la actual? Comparte tus ideas con tus compañeras y compañeros.